Bueno, vamos a continuar entonces con lo que estábamos viendo, ¿no? Entonces, este punto que vamos a ver, muy importante, y ya había dicho que es lo que conocemos como presentación del antígeno, ¿no? Entonces, como decíamos, nosotros tenemos células innatas, como por ejemplo el macrófago, ¿no? Entonces, yo aquí tengo un macrófago que si ve un antígeno nativo, obviamente sabemos que no tiene ojitos, ¿verdad? Pero si ve a un antígeno, lo va a ver con receptores como los TLRs, por ejemplo, ¿no? Entonces, con los TLRs va a ver antígenos de un virus en forma, por ejemplo, sus ácidos, ya sea RNA o DNA. Entonces, deben conocer. Y ese DNA viral tiene una estructura tal que es posible como ha sido desnaturalizado, no ha sido degradado. Si fuera una bacteria, pues igual va a reconocer polisacárido. Entonces el lipopolisacárido y el virus van a estar en forma nativa, no va a cambiar su estructura. Ahora, además de esto, yo como este es un curso de más concreto, y aparte también en el semestre no les doy tanto, es muy complejo la inmunología. Luego, y otras células también tienen todos los receptores que utilizan para reconocer a una son reconocen la inmunidad como tal. Ahora, recordamos que es inmunidad de linfocitos, ¿no? Entonces, los de linfocitos básicamente, que se dividen en muchos más, pero bueno, linfocitos. Todos los linfocitos tienen una morfología muy clara, de citoplasma. Entonces, esa es su morfología. Si ustedes ven un linfocito con un microscopio normal y una tincionistología, tenemos aquí, se diferencia, se llama B. La diferencia fundamental de ellos es afuera, ¿sí? El linfocito T es adaptativa, quiere decir que es la célula, porque él es el que, como lo vamos a ver, controla todo inmunológica. Si es correcta o incorrecta, va a recaer el linfocito T, la dendrítica, pero para entender esto, hay un T y un B. Entonces, en la membrana, que son dos cadenas de proteína, que informan como si fueran unas manitas así, una y otra. Entonces, de proteínas, aquí este es el núcleo y esta es la membrana. Y entonces tiene que tengo que reconocer es una secuencia de aminoácidos menor a 20. Entonces, cuando son más aminoácidos, por ejemplo, 30 unidos, ya no es un péptido. Entonces, si el receptor que está aquí va a reconocer fracciones nada más de una proteína, una fracción así chiquita de 8 aminoácidos. Péptido no reconoce toda la proteína completa, por lo tanto, el linfocito T, bueno, un antígeno, hay que grabárnoslo muy bien, el linfocito T es nativo, porque si llega como así, entonces, si llega ahí, no lo va a poder reconocer, porque simplemente lo chiquito y no va a poder reconocer nada de eso, ¿ok? Ahora, el linfocito B en su membrana, igual que acá, y tiene también un receptor, pero este receptor tiene el linfocito B, reconoce los antígenos nativos. Entonces, el T reconoce, pero el B, por tener una antimembrana, él sí reconoce, ¿no?, al antígeno, no, y lo podría unir con su, ¿sí? El T y el B, y el conoce pequeñitos, secuencias pequeñitas del antígeno. Y el linfocito B sí reconoce, no reconoce secuencias, reconoce al antígeno nativo completamente en su membrana, y el linfocito tiene un receptor de dos cadenas que se conocen fragmentos. Obviamente el receptor de nombre, ¿no? Entonces el receptor se conoce así, ¿no? O sea, el cerebro a quien le puso el nombre, entonces el receptor de células T. En inglés es TCR. TCR significa receptor de células T. ¿Okay? Entonces, de aquí en adelante, cuando estoy el TCR y el TCR, entonces el TCR es el receptor de células T. Y en el caso del linfocito B, pues como le pondremos, pues nada más le cambiamos una C y una E de las B, ¿sí? Que en realidad es un anticuerpo, ¿ok? Importante pedacito.
Si a alguien no le queda claro, ya saben que con todo fue encima, ¿no? Y entonces les puedo explicar. Debajo del DLR, ¿qué dice? DLR, ¿dónde? ¿Aquí? ¿O acá? ¿O Ahí, arriba, aquí? acá. Dice DNA viral. Ahí. Muy bien. No entendí muy bien. ¿Me lo puedo volver a Claro, el linfocito T, la única forma de reconocerlos, ya de biología, los dos no son linfocitos, porque los dos son idénticos, es decir, es una célula con un citoplasma muy escaso, ¿no? Si no es circular, es decir, pudiéramos ver que lo que veríamos es que el linfocito está formado por dos cadenas de proteínas. Va a ser un poco más grande acá, voy a borrar esto. Entonces, hay una cadena, ¿no?, que está en la membrana aquí del linfocito T, una cadena de proteínas, y hay otra cadena y tiene una cola intracitoplasmática. Estas cadenas de proteína, receptor, y el receptor no puede reconocer a un antígeno. Es esta que está aquí en forma lineal. Entonces, ¿qué es lo que reconoce? Reconoce aminoácidos así. Es un péptido muy pequeño, ¿no? Es un péptido de desde unos 16 aminoácidos del antígeno nativo que lo va a presentar la célula. Pero ahorita lo importante es que ese receptor de células T solo va a reconocer PCR, solo va a reconocer. Entonces, si yo le pongo el antígeno nativo, porque su receptor es pequeñito, y no en este antígeno nativo, ¿no? Entonces, tenemos el receptor del linfocito. Voy a borrar una parte de acá del programa, es un poquito más grande la compra. Este sería el T, el linfocito B, ustedes van a ver aquí, ¿sí? Y en lugar de tener esta cadenita, lo que van a ver es un anticuerpo, todavía no es la estructura del cuerpo, pero es como una Y, ¿no? Tiene unas cadenas, y entonces aquí, en este espacio, los anticuerpos tienen la forma de una. Entonces los anticuerpos, de una enfermedad que no. Entonces, ¿qué es lo que van a reconocer acá? Si dijimos que los anticuerpos solo reconocen epitopos, entonces van a reconocer al antígeno nativo, de aquí, ¿no? Va a reconocer y no necesita corte, lo presenten en un pedacito de este tamaño. Es una diferencia importante. El T no reconoce antígenos nativos, no antígenos nativos, necesita menos de ese mismo antígeno. Y el B reconoce, sí, reconoce al nativo. ¿Ok? Aquí está el info. ¿Sí? Entonces, el tipo de receptor que tienen a uno no le permite reconocer. Y el linfocito reconoce perfectamente a un antígeno nativo, por lo tanto, este es un receptor pequeñito, y este es un anticuerpo que reconoce directamente al nativo. Entonces, que hay una diferencia entre los receptores, que uno no puede reconocer al antígeno nativo y el otro sí. ¿Sí? ¿Sí te quedó claro? Entonces, vamos ahorita a retomar porque lo que voy a preguntar aquí es de dónde viene o cómo se forma este péptido. Va a ser este punto que es el procesamiento. Entonces, lo que ahorita que tenemos receptores distintos con capacidades en el y en el B, ¿no? De una manera distinta, ¿no? Entonces, si comparamos esto que está aquí con esto que veo que la sinata siempre reconoce antígenos, pero los reconoce son específicos. ¿Por qué específicos? Porque este, por ejemplo, reconoce el lipopolisacárido de cualquier bacteria, ¿no? Que se haga. Este reconoce siempre el DNA, no qué virus es el DNA. Y este siempre es el lipopolisacárido sin importar si es una bacteria de la microbiota, si es una bacteria benéfica o una bacteria patógena, siempre el lipopolisacárido lo va a reconocer. La inmunidad adaptativa reconoce un anticuerpo o por el TCR, el bind en ese momento. Por eso es adaptativa, porque se adapta a lo que nos está infectando. No va a atacar en general a todo lo demás, a este que está aquí, ¿no? Y es porque se generaron las vacunas, porque sabemos que es específica por parte de los linfocitos B, ¿no? Y entonces vamos a ver que se obtiene este peptido que sí, ¿sí? Y vamos a ver que esto es para una respuesta correcta, ¿no? Si no van entendiendo algo, cuando lo voy a decir, me pueden interrumpir y, ¿no? Entonces voy a borrar aquí este pedazo. Los TLRs que puso ahí es TCR, que quiere decir receptor de células T, y otra R, que es receptor de células B. No, al lado del macro. ¿A esto que está aquí? Entonces, es TLR, o sea, le puse la S, ¿sí? Pero sí, en este caso sí sería de son los que vamos a enseñar. Okay.
Ya, gracias. De nada. Voy a borrar este pedacito de aquí. Vamos a ver entonces por qué o cómo es el linfocito T solo hace al antígeno, ¿no? Recordemos los procesos infecciosos, lo habrán visto en otras. El proceso infeccioso va a haber en circulación, puede empezar el antígeno en sus dos formas. ¿Por qué en sus dos formas? Porque, como vimos, una estrategia para vencer a la respuesta inmunológica se multiplica muy rápido, que es lo que está haciendo. Está produciendo. Entonces, si ven virología, van a ver que los virus montan lo que se les llama. Entonces, esas fábricas de virions están llevándose todas las proteínas que se van sintetizando del virus y entonces como si fueran carros en una planta nuevos y de ahí se van exportando. ¿No? Entonces, están ensamblando y están todas aquellas proteínas virales o antigénicas y entonces empieza a liberar virus, empiezan a ensamblar. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que va a tener, voy a poner como si fuera el así con sus coronas. Se va a circulamos tener al virus completo, el químico clásico es fiebre de luna. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque el virus empieza a circular en sangre, causando inflamación, entonces está circulando en sangre y de ese virus, ¿no? Entonces yo tengo mi proteína del virus y entonces tengo una proteína, ¿no? Ambos porque están, bueno, son naturales. Okay. Ahora, estos o el virus completo pueden ser capturados, ¿no? O sea, ahí va a estar todo el proceso de inflamación y las que vimos, los brófagos y todo, están fagocitando y conteniendo. Entonces hay una célula dendrítica y la célula dendrítica es el proceso. Entonces, cuando realice el proceso, si recuerdan el esquema que les he puesto, había dos resultados, ¿no? Un resultado era la eliminación por exócito de los restos del microorganismo destruido, ¿no? Entonces aquí son desechos. Estos desechos se envían al espacio de la célula en forma de beta. De la otra parte, esa destrucción, si se ha dicho que se marcó endoplasmático. Entonces, ¿por qué se marcó eso de factor? ¿Cuál forma tuvo forma? ¿No? Y otras sí sirven. ¿Por qué sirven? Porque esos fragmentos que fue por esa parte de dejar libre todo este espacio y de todas maneras aquí viene el paso de la fagocitosis, de la eliminación y qué es lo que se conoce. Misión aquí, son ¿sí? Entonces vamos a ver qué es el proceso detenido. Para que vean muy bien que está, este virus que están los hasta que responden son varias y ¿no? Las macrobiologías, que es un proceso de la glucosa. Okay. Entonces incluye la fagocitosis. ¿Qué va a suceder? Nosotros vimos que una de las fagocitosis le va a poder vamos a aventar aquí que vamos a hablar, ¿no? Eso no va a ir a dos, ¿no? Con información de una isla que se le toma fagosoma. Entonces, pues aquí y algo a tener. Entonces, aquí de la fagocitosis que ya vimos, ¿no? El fagosoma. Después se fusiona con los lisosomas, ¿no? Y entonces tenemos el fagolisosoma. Y aquí tenemos al virus. Obviamente yo pongo uno, pero en realidad se comen un montón, ¿no? Pero aquí está. Y entonces, ¿qué va a suceder en el fagolisosoma? Pues va a haber la actividad enzimática, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Acaba de tener la vesícula y ya en lugar de tener al virus, ahora lo que va a tener son fragmentos de ese virus, ¿no? Vamos a tener péptidos, como vimos, de muchos tamaños, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la célula dendrítica con esos péptidos? La va a hacer más grandota porque nos va a faltar espacio aquí para que vean lo que sucede, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esa célula dendrítica con esos fragmentos? Entonces, unos dijimos que los va a eliminar aquí por exocitosis, o sea, va a mandar una vesícula acá, va a migrar la vesícula, se va a fusionar con la membrana y entonces va a expulsar fragmentos del virus, ¿sí? Pero otra vesícula aquí se va a llevar, aquí le voy a poner una flecha para que vean que es un proceso que está ocurriendo simultáneamente. Aquí lo que va a hacer es llevar estos fragmentos que quedaron, los va a llevar hacia el retículo endoplásmico, ¿sí? ¿Ok? Entonces aquí los lleva al retículo endoplásmico, ¿sí? ¿Ok? ¿Hasta ahí todos bien? Sí. Sí, ok. Bueno, después de llevarlos al retículo endoplásmico, lo voy a hacer en grande aquí, ¿no? Entonces yo tengo el retículo endoplásmico que es así, rugoso, ¿no? Es un compartimento rugoso. Y entonces cuando lleguen estos péptidos aquí, van a entrar, ¿no? Por aquí. Y entonces aquí está el péptido, esos péptidos que se cortaron. Y entonces estos péptidos van a entrar al retículo endoplásmico, aquí así. Y en el retículo endoplásmico va a existir unas proteínas que se parecen al receptor del linfocito T. Son unas, se les voy a poner otro color para que podamos identificarlo en el dibujo. Va a estar unas proteínas que también están en forma así como de una manita, ¿sí? Y estas proteínas que están aquí en forma de manita van a reconocer solo al péptido que se introdujo aquí, que viene del virus digerido, que se adapte a su tamaño de ellos y su morfología. Entonces, a algunos se van a pegar a esta molécula y otros no se van a pegar, van a quedar ahí. Si este no se pegó a este, entonces ahora va a buscar otro. Por ejemplo, este que aquí le hice como si fuera una herradura. Entonces va a embonar ahora acá, ¿no? Y así se van a empezar a unir todos los péptidos que van llegando al retículo endoplásmico a estas proteínas que están aquí, estos receptores, que se parecen al receptor de linfocitos T, al TCR, pero que se conocen como, y es lo que vamos a ver en la siguiente clase, complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, esto que está aquí, ¿sí? Se conoce como complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? ¿Okay? El complejo mayor de histocompatibilidad son dos proteínas como esta, como el receptor de células T, que forman una, por decirlo así, unas manos que, de acuerdo a la morfología de las manos, se van a unir o no algunos péptidos. Todos van a ser específicos para cada uno. ¿Qué va a suceder? Aquí tenemos ya el retículo endoplásmico, ya se unió las proteínas del complejo mayor con el péptido correcto, y entonces lo que va a suceder es que esto que está sucediendo en el retículo endoplásmico acá, esto se va a exportar otra vez en una vesícula. ¿Y qué es lo que va a suceder en la superficie de la membrana de la célula? Que va a aparecer aquí ese complejo mayor de histocompatibilidad, pero lo que va a llevar ahí va a ser un péptido específico anclado. Entonces, fíjense cómo entró un antígeno nativo, fue digerido por las enzimas en fragmentos. Los fragmentos que no sirven, que no tienen epitopos importantes, son eliminados, y los fragmentos que sí tienen epitopos importantes se van al retículo endoplásmico. En el retículo endoplásmico esos péptidos con epitopos importantes entran y se empiezan a unir a proteínas, a receptores específicos de proteínas, que se llama complejo mayor de histocompatibilidad. Cuando ya se unió, entonces salen del retículo endoplásmico y se van a la membrana y quedan anclados en la membrana, pero ya llevan el péptido. ¿De dónde vino este péptido? De la digestión de este virus. ¿Sí? ¿Sí les quedó claro hasta aquí? Sí.
¿Sí? Ok. Bueno, entonces vean cómo esto es importante, que se acuerden de esto. Este es el fagosoma, perdón. Fagosoma. Déjenme agarrar mi pizarrón. Fagosoma. Este es el fagolisosoma. Entonces, fagosoma, fagolisosoma. Aquí ya es la digestión enzimática, o sea, son enzimas. Más, ¿alguien se acuerda que es ROS? ¿No? ¿Nadie? ¡Qué miedo! ROS, acuérdense que ROS son las especies reactivas de oxígeno que se generan en el estallo respiratorio para poder destruir a los microorganismos a través de la oxidación de proteínas y lípidos, ¿no? Entonces son las enzimas más el ROS. Lo que hacen es fragmentar al antígeno, quedan